Hola, soy Manu Dondier, bienvenido a tu casa, mi casa. Pues no sé qué vamos a hacer en México con el Poder Judicial. El Poder Judicial intenta, ni más ni menos, algunos jueces, no todos, como diría el presidente, que intenta destruir la 4T. Un juez federal mexicano otorgó un amparo para suspender la construcción y desarrollo y acondicionamiento, además, del tramo 5 del Tren Maya, sobre pretexto, oigan bien, de cuidar el ambiente. Esta información de la agencia de noticias EFE ha salido hasta en Swiss Info, que es una agencia suiza de información. Bueno, pues se trata de un escándalo mundial, literalmente de un escándalo mundial, y el juez en cuestión que ha armado este asunto se llama Adrián Fernando Pérez y es juez de distrito, el primer juez de distrito de Yucatán, y concedió la suspensión, oigan bien, definitiva a los promoventes contra el gobierno de México, es decir, sobre pretexto de proteger la selva y el acuífero, pero no protegió jamás este mismo juez y ese mismo poder la península de Yucatán de esa siniestra calica, la sociedad gringa, que literalmente estaba deshaciendo poco a poco la costa maya, llevándose a Estados Unidos en nada más ni nada menos que una cantidad enorme de material para hacer carreteras en Estados Unidos. Y tampoco ha hablado jamás este juez de las granjas porcícolas yucatecas, en donde todo Yucatán, por ser el suelo poroso de la península, se sabe que ensucia los ríos subterráneos. De eso no ha hablado, jamás, este señor juez. Otros jueces también se venden. Y es el momento de pensar si el Poder Judicial de México, comprado por los más ricos de los ricos de varios países, España por ejemplo, no están dispuestos nada más ni nada menos que a destruir la cuarta transformación de México. Se reclama dentro de una especie de organización que llaman civil, es decir, se denuncia a 5 constructoras del Tren Maya y se les está reclamando la exigua cantidad de 27,000 millones de dólares por daño ambiental. El juez de este asunto es otro mexicano, o el mismo, no estoy segura, Juan Gómez Fierro, pagado por extranjeros. El juez Juan Pablo Gómez Fierro volvió a dar de qué hablar después de la suspensión de una multa por casi 10,000 millones de pesos a Iberdrola. No es pues la primera ocasión que Gómez Fierro, contraviniendo
los intereses del país, ha otorgado sus pensiones, por ejemplo, a la reforma eléctrica, a la ley de hidrocarburos y recientemente a la política que obliga a comprar gas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Este tal Juan Pablo Gómez Fierro está al servicio, evidentemente, de los famosos grupos de intereses creados que quieren disque proteger la selva para particulares que se han apropiado literalmente de gran parte del sureste mexicano para sus propios negocios. El mismo riesgo corrió al abrirse un lugar que conozco, por cierto, que se llama Xcaret, y los parques de Xel-Há, Explore, Xochimilco, Censés, Jabache y el próximo Xibalbá. Perdón por los términos mayas, que ellos conocen mucho mejor de los que lo conocemos los demás mexicanos. Estos grupos se quieren aprovechar del sureste mexicano. En el caso Quintana Roo, la península de Yucatán, verán ustedes el mapa de lo que es Yucatán y verán lo que quieren hacer estos individuos o estas compañías extranjeras, muchas, para detener la total comunicación dentro de la península de Yucatán. Hace tiempo había una editorial muy interesante, se llamaba la Editorial Siglo XXI. Fue inaugurada el 18 de noviembre de 1965, hace muchos años. Y su fundador, Arnaldo Orfila Reynal, llegó a México proveniente de Argentina en 1948 y durante los años 50 fue director nada más ni nada menos del conocido y muy apreciado Fondo de Cultura Económica. En 2018 publicó este mismo fondo, que por lo visto todavía existe y que bueno, lo siguiente, que es totalmente aplicable al día de hoy en México. Decía entonces, y redice ahora, porque la historia, señores, se repite, y lo sé yo que tengo muchísimos años. ¿Es democrático, preguntaba este fondo, que un pequeño número de jueces representativos decidan sobre la constitucionalidad de una ley o la extensión de millones de pesos? Más aún lo es que las decisiones sean el resultado de votaciones que puede ganar una exigua mayoría de 5 contra 4, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Para este individuo que se llama Jerry Waldron, uno de los autores más prolíficos e influyentes del derecho constitucional y la filosofía política de nuestro tiempo, la respuesta es simple: no, de ninguna manera es posible que tan poca gente decida lo que van a hacer los países enteros en los que puede haber millones de personas afectadas. Y yo diría a esto, olé.
Como uno de sus críticos más radicales, Jeremy Waldron no ha dudado en afirmar que el control judicial, el poder de los tribunales, de abstenerse de aplicar una ley si consideran que contradice el texto constitucional, representa una ofensa, y lo dice con letras mayúsculas, una ofensa a la democracia y un insulto igual con letras mayúsculas a la ciudadanía políticamente interesada en que el país obtenga lo que debe de obtener de sus propias riquezas. El libro de Waldron reúne algunos de los principios escritos y traducido por primera vez al español en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Desplegó sus argumentos y ejercita su probada capacidad de confrontación, lúcida y atractiva para cualquier lector de cualquier momento de la historia. Más que requerir a los jueces que busquen respuestas supuestamente ocultas en el texto constitucional para tomar decisiones sobre temas sensibles, dice él, las sociedades deben enfrentar sus propios desacuerdos sobre principios básicos como parte del ejercicio democrático. Esto se decía antes y se sigue diciendo hoy por hoy. Pasando de nuevo al presente inmediato, al cual todas estas palabras de este gran pensador estadounidense se aplican perfectamente. Están tratando, por la deferencia, digamos, que tiene el actual gobierno, la 4D, hacia la democracia, de infligirle a López Obrador y al gobierno actual en general, a sus diferentes secciones, de infligirle un tipo de aplicación de dicha democracia completamente absurdo. De lo que se trata la democracia es de ser lo máximo, lo mejor, lo indicado para una mayor cantidad de ciudadanos de un país. ¿Estará el Poder Judicial de México actuando contra nosotros todos? Traten de leer, queridos amigos que me escuchan, lo que sucede día tras día. Y si así es, Poder Judicial o no Poder Judicial, no podemos aceptar que se nos imponga lo que conviene a ciertos pequeños grupos mexicanos ricos para aplastar lo que conviene al país entero, en donde muchos millones de personas estamos tratando de salir adelante mucho mejor que muchos ciudadanos de otros países. Soy Manu Donbierer desde Acapulco y les deseo mucha habilidad para entender lo que está pasando. Periodismo igual historia.